Los periodistas vivimos siempre metidos dentro de un proceso de cambio permanente. Cuando llegamos a nuestras redacciones a la mañana, lo hacemos sabiendo cuál va a ser parte de nuestra tarea, pero no cuál va a ser el contenido de esa tarea. La realidad se nos va metiendo y nos va modificando las rutinas cotidianas. Sin embargo, hoy además tenemos un proceso de cambio que va mucho más allá de lo cotidiano, de lo diario, y que trabaja en el mediano y en el largo plazo. Y esto nos genera gran incertidumbre, pero al mismo tiempo creo que es muy desafiante, es una realidad que nos obliga a estar permanentemente innovando, buscando nuevas formas de modificar este negocio que ya no es el que era hace una década y que seguramente en los próximos años seguirá cambiando. Y bueno, creo que esto es motivante y desafiante, es decir, la posibilidad de generar una nueva base para un nuevo modelo de negocio hacia futuro en el cual los periodistas participemos de manera activa y proactiva, es decir, buscando cómo acercar a las audiencias, cómo generar ingresos nuevos, que ya no son simplemente la venta del ejemplar para la prensa gráfica o la venta de publicidad, sino también buscando cómo hacer participar a la gente y dar respuesta a sus necesidades, que son en parte informativas, en parte de participación, valga la expresión, y en parte también de entretenimiento, de buscar muchísimo más tiempo del que antes dedicaban a la lectura de noticias, hoy lo dedican a todo el proceso digital que se va dando a partir de una nota, de una noticia, pero que luego empieza a tener otros componentes en el cual la gente interviene activamente. Creo que ese es el principal desafío que tenemos hacia el futuro, sin olvidar, por cierto, que tenemos que mantener vivo el mayor tiempo posible la base principal del negocio, que es la venta de los ejemplares impresos. Ese proceso de transición entre lo que hoy tenemos y lo que será en el futuro, que no sabemos cómo va a ser, pero que seguramente no va a ser lo que ha sido en las últimas décadas, ese proceso de transición, digo, es el que tenemos que ir acompañando para que este modelo de negocio vaya mutando en uno nuevo, que seguramente tendrá elementos que hoy no conocemos, pero que tenemos el gran desafío de formar parte del proceso de elaboración. Bueno, si uno se guía por los últimos congresos, lo que tanto se escribe en los últimos años sobre el futuro del diario papel principalmente, tiende a ser pesimista y tiende a pensar que es una industria perimida, que está en franca decadencia y que no encuentra su rumbo. Yo personalmente tengo una visión más optimista del tema. De hecho, hace 14 años, como te decía antes, que estoy en La Gaceta, y cuando me fui a La Gaceta, el principal directivo de la empresa anterior donde yo estaba me dice: te vas a una industria en decadencia, y me auguraba un futuro profesional bastante complicado. Sin embargo, hace 14 años que estoy ahí, hace 14 años que estoy en esta actividad, y sinceramente no creo que la actividad y que la industria esté en un momento terminal, sino que está en un momento de profundo cambio. Sí es cierto que esos cambios tienen que ver en parte con que las empresas periodísticas se han acostumbrado durante muchísimos años a tener márgenes de rentabilidad realmente muy grandes, sin necesidad de que para lograr esos márgenes de rentabilidad ser extremadamente eficientes o estar en el detalle del negocio en forma permanente. La realidad es que el negocio se ha achicado, que el negocio se ha hecho más complejo, que la competencia que ha surgido no solamente de la misma actividad, sino de los distintos rubros periodísticos que fueron surgiendo, como principalmente Internet, más los cables de noticias, más canales de noticias, más radios y demás, han hecho que el negocio periodístico papel principalmente se haya hecho mucho más complejo, más competitivo, y que exija una mirada y un nivel de involucramiento y detalle en el día a día de la gestión que lo hace un negocio más complicado, pero no necesariamente un negocio en decadencia. Y el diario de papel, yo imagino que, lamentablemente, yo creo que no me extrañaría que de aquí a 4 o 5 años los diarios pasemos a ser diarios de 4 días por semana. Jueves, anticipo el fin de semana, viernes,
la semana económica, el sábado, no sé qué. O sea, creo que vamos a ser cada vez más revistas en el sentido de que vamos a sobrevivir gracias a la opinión, el análisis y el periodismo investigativo. Porque la noticia la vamos a tener en el celular, ya la tenemos en el celular. ¿Qué sentido tiene salir mañana a la mañana a decir cayó Gaddafi cuando Gaddafi cayó hace 24 horas? ¿Cuáles son las razones por en las que se sostienen este incremento? Bueno, las grandes argumentaciones detrás, digamos, que buscan explicar el incremento de facturación, de ventas y demás, está básicamente en que son economías que crecen fuerte, que crecen sostenidamente en los últimos años y que la proyección para los próximos es que sigan creciendo, que al crecer estas economías van sacando gente de la pobreza y convirtiéndola en clase media, que los pobres que se convierten en clase media tienden a adoptar hábitos que son propios de la clase media. Entre esos hábitos está la compra de diarios, la salida al cine, incluso la suscripción a la televisión paga, por citar algunos ejemplos de consumo de medios. Y básicamente esto en lo que hace a las plataformas papel. Y en lo que hace al crecimiento de las plataformas online es que se espera una explosión de ventas de tablets, un recambio muy acelerado de parque de teléfonos celulares, de teléfonos básicos a teléfonos inteligentes, que en la medida en que los diarios lancen aplicaciones, que experimenten, que no simplemente pongan los PDF, digamos, de las páginas, sino que empiecen en la medida de lo posible a experimentar con nuevos lenguajes, con la combinación de videos, ¿no? Y aprovechando las posibilidades que ofrecen estas plataformas digitales, probablemente vayan creciendo. Bueno, soy Luis Majul, tengo 50 años y más de 30 años de periodista. Empecé en el periodismo muy chico, a los 10 y pico de años, y siempre estuve primero en la gráfica. Pasé por todos los formatos periodísticos, agencias de noticias, DIN, diarios. Estuve en La Razón, en la vuelta del padre de Héctor Timerman, Jacobo Timerman. Estuve en la revista El Porteño, Humor, El Periodista. Laburé en radio, en televisión. Y yo creo que para los periodistas que seguimos reivindicando una manera de hacer periodismo, que buscar información, enamorarse del dato y publicarlo si es que tiene interés. No hay mucha diferencia entre hacer periodismo gráfico, radial o de televisión. Sí, los formatos son distintos y hay que respetar los formatos. Pero hoy me pasó una cosa, ayer me pasó una cosa muy curiosa que sería bueno compartirla con ustedes. Y que tiene que ver con la dinámica de los medios hoy en la Argentina y en el mundo, y cómo un periodista que haga la diferencia puede destacarse claramente entre los muchos periodistas y los muchos medios de comunicación que están explotando en el mundo. Estaba mirando un canal de cable, había muerto el Chango Farías Gómez, yo lo conocí hace unos años, siempre me pareció un artista tremendamente genial, lamenté mucho su muerte. Leí en una señal de cable, puede ser cualquiera porque todos estaban más o menos lo mismo, que el Videograph hablaba de la muerte, tenía una bajada, las causas de su muerte, que duró unos segundos, la noticia duró unos segundos más, y pegadito a eso vino otra noticia con la misma presentación, con el mismo Videograph, con el mismo tamaño, con el mismo título, con la misma bajada, que tenía que ver con la incursión de Palermo y Abondancieri en el automovilismo, en una categoría del automovilismo. Y entonces empecé a pensar que más allá de lo que le sucediera al televidente, un buen periodista lo que tenía que hacer era comprender la profundidad entre una noticia y la otra, expresarla, reflexionar, analizar, apartar la información superficial de la que realmente parece importante, y así se va a diferenciar del ruido de la comunicación que hoy hay en el mundo. Cuando me preguntan sobre el futuro de los diarios de papel, yo digo que el futuro de los diarios de papel tiene que ver con eso,
los mejores diarios de papel van a ser los que den información de calidad, de profundidad y de análisis, separando lo superfluo de lo verdaderamente importante. Cuando me hablan sobre la muerte del libro, yo creo que los mejores libros, sean en soporte de papel o digital, serán aquellos que queden en la memoria y que logren impactar al lector haciendo una tarea muy profunda de selección de información, en el caso de la no ficción y la investigación periodística, o de creatividad mayúscula en la ficción. Me parece que hay una idea sobre el periodismo que creo que es bueno plantearla ahora. Ignacio Ramonet y Furio Colombo hablaban de que en los años 80 el periodismo era información, conocimiento y hasta en algunos casos podía proporcionar sabiduría. Que a partir de ese momento se fue mezclando mucho con el ruido de la información masiva, del infoentretenimiento, y que la llegada de las nuevas tecnologías no solamente aportaron más acceso a la información, sino cada vez más ruido. La idea de que cuando haya ruido, un buen periodista diferencia el ruido de lo que es valioso, yo creo que es lo que debería prevalecer hoy entre los periodistas que quieran trascender. El periodismo, su sentido básico es reflejar lo que ocurre en las comunidades donde desarrolla sus actividades. Por lo tanto, los cambios sociales profundos de las últimas décadas, acompañados de cambios tecnológicos que han acelerado la velocidad de los cambios sociales, indudablemente impactan sobre el quehacer del periodismo. Uno no puede seguir haciendo lo que venía haciendo cuando la sociedad a la cual está dirigido el producto del esfuerzo cotidiano ha cambiado. Entonces, el desafío principal de la empresa periodística actual es sintonizar los cambios de la sociedad para poder mantener la frecuencia de comunicación, sin prejuicio de mantener las convicciones que le dan sentido a la empresa de comunicar. Pero esas convicciones tienen que ser presentadas en los términos de una comunicación moderna, para que se entienda de manera más rápida. Hoy la sociedad lee menos, este es un dato de la realidad, y por lo tanto hay que ofrecerle vías alternativas de lectura. Desde hace tiempo se trabaja en la vía rápida, que es que con un golpe de vista el lector pueda saber cuáles son las principales noticias del día o las principales opiniones. Hay que trabajar con el apoyo de lo visual, porque vivimos en un mundo dominado por lo visual, no solamente por lo visual, sino por el concepto de visibilidad, que se ha convertido casi en una demanda social. O sea, todos los grupos quieren tener visibilidad, ¿no? Y el dominio de la escena por parte de la televisión es esto, es que presenta un espacio donde todas las cosas se hacen visibles. Entonces los diarios no pueden ignorar este fenómeno e insistir en hacer solamente un periodismo de texto. En la Argentina es muy difícil de medir en realidad cuál es el impacto de la crisis del diario papel, porque si analizamos los últimos 15 años, en el medio ha habido crisis económicas tan profundas que han distorsionado todas las variables. Si analizamos lo que pasó en el 2001 en Argentina, se produjo una caída catastrófica del 22% de la circulación y el 72% de la facturación de avisos, que son cifras tan catastróficas y que distorsionan toda la mirada de la realidad. Pero si uno se abstrae de esos números y los analiza en profundidad, hay distintas miradas. Hay diarios que han tenido un comportamiento positivo, hay diarios que han tenido un comportamiento neutro y hay diarios que han caído mucho. En el interín surgieron otras oportunidades, otras variantes del negocio que van mostrando un perfil, yo creo, auspicioso, que tiene que ver con el rubro online, el diario digital, que si bien hay realidades diferentes de acuerdo al tamaño de los diarios y la zona de influencia y demás, sí se está vislumbrando como que hay
un futuro negocio ahí que todavía, y no solamente en la Argentina, sino en el mundo, no se le ha encontrado la clave para monetizar semejante audiencia que está creciendo, pero sí es indudable que en algún momento ese negocio va a aparecer. Pero la visualidad es un dato de este tiempo y me parece que puede ser un complemento muy interesante del texto, y es más, puede ser el gancho que un lector necesita para ingresar al texto, o sea, una ventana abierta al texto. Y por supuesto que tiene que ser trabajado en términos complementarios, es decir, algo más que o distinto de lo que el texto dice, y funcionando así, me parece que ahí hay un buen maridaje entre texto e imagen. Esta es una de los principales desafíos. Creo que la infografía ha sido una de las grandes herramientas que ha desarrollado el periodismo gráfico en los últimos años para contarle a la gente cosas que no se ven y que tampoco pueden ser captadas por una cámara fotográfica ni por una cámara de televisión, porque ocurren a veces entre cuatro paredes y se vuelven inaccesibles, pero sí se puede reconstruir después a través del relato de quienes han participado o quienes han tenido algún nivel de acceso al suceso o al episodio, y a partir de allí hacer una construcción gráfica que permita entender en un golpe de vista un relato que a lo mejor sería complejo si lo tuviera que hacer con puro texto. Sí, el tema de contenidos pagos versus contenido gratuito o contenidos gratuitos o formas de monetización del contenido, que creo que es un tema muy debatido. Desde mi punto de vista, o por lo menos por las experiencias que uno pudo seguir, perdón, es evidente que, digamos, que el pago directo por contenido se puede dar en un entorno en el que ese contenido sea verdaderamente diferencial, o sea, que le genere al usuario una diferencia grande, que sea un contenido estratégico, que sea un material que sirva para tomar decisiones clave. Yo particularmente no creo que un diario generalista pueda ofrecer este tipo de soluciones en lo que es su contenido generalista. Ahora bien, si pensamos de pronto en algunas áreas de nicho, por ejemplo, algo que me viene a la mente en este momento, el Mercurio de Chile tiene un producto pago que está dedicado al mundo de la justicia, la jurisprudencia, abogados, jueces, etc. Ese producto de pago, del que realmente desconozco el resultado económico, es algo que verdaderamente tiene sentido para ese grupo de consumo, ¿no? Y porque además es un contenido que no necesariamente uno encuentra fuera de ese sistema de pago. Y es algo bien de nicho. Tampoco estoy tan de acuerdo ni veo demasiado futuro en lo que es, por ejemplo, el cobro de alguna nota puntual o un sistema de consumo de una determinada cantidad de notas por mes. Creo que los números del New York Times, del modelo de pago del New York Times, no son buenos. Hace un mes y medio, más o menos, publicaron algunos resultados preliminares, y de un diario digital que tiene entre 45 y 50 millones de usuarios únicos mensuales, tener un sistema de pago con 280.000 suscriptores, realmente no veo, yo por lo menos no le veo un gran futuro, no le veo negocio, porque no me parece importante el número, es decir, me parece un número insignificante frente a la enorme audiencia que tiene todos los meses. Creo que la manera de poder seguir avanzando en modelos de monetización y de rentabilidad de los productos periodísticos online tiene que ver con seguir desarrollando el mercado de la publicidad, que es el mercado por el cual los medios pudieron subsistir hasta el día de hoy, o la mayoría de los cuales pudieron subsistir hasta el día de hoy. Después está todo el negocio de los transaccionales / clasificados, que los medios que se movieron rápido pudieron desarrollar y establecer plataformas de venta de avisos o alguna otra posibilidad. Creo que esa es la otra pata que históricamente definió y permitió sustentar el negocio de los medios. Y después la otra pata más complicada, que es la venta de ejemplares. Yo creo que el modelo de tabletas y de aplicaciones es algo verdaderamente interesante como para analizar.
Lo mismo que el tema de los dispositivos móviles. En tanto y en cuanto el usuario de tablets o de tabletas está más acostumbrado a pagar unos centavos de dólar o unos pesos por una aplicación, probablemente si ese medio se mueve rápido y arma aplicaciones o, por ejemplo, sube su edición impresa a ese formato con algún aditamento, algún agregado, por ejemplo, con narrativa multimedia, que podría ser el diario del futuro. El diario papel del futuro podría ser un diario sin papel, podría estar determinado por una aplicación de iPad a la que se le podría agregar interactividad y socialización del contenido, es decir, poder compartir ese contenido con otros. Y esa aplicación de altísima calidad, con contenidos que no vas a encontrar necesariamente en web, porque es probable que en algún momento el modelo impreso mute a digital de esta manera y tal vez esos contenidos no vayan a estar disponibles de manera gratuita en la web como están hoy. Tal vez ahí se podría encontrar un modelo de suscripción paga en este formato. Pero bueno, verdaderamente no soy futurista y me cuesta por ahí un poco vislumbrar esto, y no estamos hablando de un proceso de 5 años, creo que va a ser un poco más largo.